En medio de las crecientes tensiones en Oriente Próximo, el escenario se torna cada vez más crítico, con Estados Unidos y los grupos proiraníes enfrentándose en una peligrosa escalada de conflictos. El epicentro de la hostilidad se sitúa en países estratégicos como Siria, Irak y Jordania. El detonante de la reciente confrontación fue el ataque perpetrado por grupos armados proiraníes contra la base militar estadounidense Tower 22 en la frontera siria. El saldo fue trágico, con 3 soldados estadounidenses fallecidos y más de 40 heridos. Este acto de agresión marcó un punto de inflexión, llevando al presidente estadounidense Joe Biden a anunciar, tras la emotiva ceremonia fúnebre de los soldados caídos, la decisión de lanzar una operación ofensiva contra los grupos proiraníes en la región. Con la atención del mundo puesta en el triángulo de Irak, Siria y Jordania, la expectativa creció ante una inminente ofensiva de las fuerzas estadounidenses. En los días previos, una serie de señales indicaban la preparación para un ataque, con bombarderos furtivos, helicópteros de combate, aviones no tripulados y diversas aeronaves sobrevolando la región. La incertidumbre se cernía sobre si el objetivo sería Siria, Irak o incluso Irán. Finalmente, la Casa Blanca anunció la movilización para llevar a cabo los más grandes y violentos ataques aéreos en días recientes en Oriente Próximo. Estados Unidos respondió con contundencia, dirigiendo ataques contra las fuerzas iraníes en Irak y Siria como represalia por el ataque que cobró la vida de 3 soldados estadounidenses en la base Tower 22 en la frontera entre Jordania y Siria. La operación, que duró 30 minutos, involucró bombarderos y helicópteros estadounidenses atacando objetivos iraníes en 4 lugares de Siria y 3 de Irak. Más de 85 activos militares fueron destruidos, apuntando tanto a la fuerza de élite Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní como a milicias afiliadas. Los blancos incluyeron instalaciones de operaciones, centros de mando y control, centros de inteligencia, depósitos de armas y búnkeres utilizados por grupos proiraníes. El comunicado del Mando Central de Estados Unidos reveló el uso de más de 125 municiones guiadas de precisión en los ataques. Además, helicópteros de ataque estadounidenses A-64 Apache desempeñaron un papel destacado, destruyendo fuentes y posiciones del IRGC. Entre los medios aéreos utilizados se encontraban bombarderos furtivos B-1 y bombarderos B-52, estos últimos despegando desde Israel, ambos eliminando objetivos iraníes en una demostración de fuerza sin precedentes. En la convulsa trama de Oriente Próximo, los eventos recientes desatan un torbellino de acontecimientos y tensiones. El epicentro de esta narrativa se centra en los masivos ataques aéreos estadounidenses que, según informes, no solo apuntaron contra objetivos militares, sino también contra grupos de espionaje proiraníes en el este de Siria. La intensidad del bombardeo se hizo evidente cuando el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reveló que al menos 18 agentes armados proiraníes perdieron la vida en el asalto. Los restos de este caos fueron meticulosamente disipados por helicópteros de ataque Apache, despejando la escena de los estragos infligidos. La crónica se complica aún más con la información proporcionada por el jefe del observatorio, Rami Abdel Rahman, quien desvela que al menos 26 emplazamientos clave del grupo proiraní fueron reducidos a escombros, incluyendo depósitos de armas. La destrucción de estos objetivos se atribuye tanto a helicópteros de ataque como a bombarderos furtivos estadounidenses, desencadenando una respuesta en cadena de eventos que marcarán el futuro de la región. Mientras el polvo de los ataques se disipa, emerge la revelación de que el gobierno iraquí fue previamente informado de las acciones estadounidenses. John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, subraya ante la prensa que la selección de objetivos se llevó a cabo cuidadosamente, vinculándolos a ataques específicos contra tropas estadounidenses y con la intención de evitar víctimas civiles. Sin embargo, la incertidumbre reina sobre la cifra de bajas entre los iraníes y milicianos. En un intrigante giro de la trama, la Casa Blanca y el Mando Central buscan transmitir un mensaje de disuasión mientras manejan la escalada, mostrando una reticencia clara hacia una guerra más amplia. Desde Irán, las valoraciones críticas sobre el ataque se mezclan con declaraciones del líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Shou, quien asegura que Teherán no busca la guerra. Sin embargo, advierte que Irán está preparado para responder ante cualquier agresión. En este complejo tablero de ajedrez geopolítico, los grupos armados iraníes también entran en escena, dando un giro a la trama. Hezbollah, señalado como posiblemente responsable del ataque según autoridades estadounidenses, sorprendentemente anuncia la suspensión de sus operaciones militares en Irak. La región, tras los últimos ataques aéreos, parece sumida en un estado de cautela y nerviosismo por parte de los grupos proiraníes.
Aunque estos actores declaran su renuncia a operar en la región tras los ataques aéreos estadounidenses, la sombra de una posible expansión del conflicto hacia áreas más extensas se cierne ominosamente. La trama se adentra en una nueva fase, donde la incertidumbre y las consecuencias imprevistas tejen un entramado de acontecimientos que podría determinar el destino de la región. En el complicado tapiz de eventos en Oriente Próximo, la narrativa se teje con tensiones crecientes y respuestas contundentes por parte de la administración estadounidense. En un giro inesperado, los funcionarios han reiterado que no tenían alternativa ante el ataque que cobró la vida de 3 soldados estadounidenses en Jordania, especialmente considerando la serie constante de agresiones respaldadas por Irán, desde los hutíes en Yemen hasta Hezbollah en Irak. En este contexto, los recientes ataques aéreos estadounidenses, lejos de ser un acto aislado, podrían ser el preludio de una serie prolongada destinada a diezmar la capacidad de las milicias respaldadas por Irán para lanzar misiles y atacar a las tropas estadounidenses en Irak, Siria y Jordania. El Pentágono, en un comunicado oficial, confirma que estos ataques son solo el inicio, señalando una escalada en el horizonte. A medida que la tensión se intensifica, se avisora la posibilidad de que Irán se vea arrastrado aún más hacia la guerra. El presidente Joe Biden, bajo una presión significativa, enfrenta la encrucijada de decidir el curso de las represalias. Analistas sugieren que podría seguir los pasos de su predecesor, Donald Trump, ordenando ataques selectivos contra comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, un movimiento que evocaría la sombra del pasado con la eliminación de Qasem Soleimani. Para entender las implicaciones futuras, es crucial examinar las recientes acciones estadounidenses en la región. Tras los ataques aéreos, informes sugieren la presencia de bombarderos furtivos B-1B en la zona, despegando desde la base de la Fuerza Aérea en Texas y recorriendo más de 6.000 millas para entregar cargas de municiones sobre Irak y Siria. Este despliegue estratégico busca mantener aviones de ataque en reserva, destacando la preparación de Estados Unidos para una respuesta continua. La posibilidad de ataques dirigidos contra comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní se percibe como una realidad inminente. La cautela de Irán, evitando acciones audaces que puedan desencadenar una confrontación directa, sugiere una clara conciencia de las consecuencias. Sin embargo, el recuerdo del asesinato de Soleimani sigue latente, planteando la pregunta crucial: ¿son los bombarderos estadounidenses lo suficientemente poderosos como para intimidar a Irán? El teniente general Douglas Aziz, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, asegura a la prensa que estos bombarderos poseen la capacidad sigilosa necesaria para atacar cualquier zona de Oriente Próximo en cualquier momento. Con todos los elementos en juego, la trama se desenvuelve con una incertidumbre palpable, mientras Oriente Próximo se convierte en el escenario de una danza estratégica llena de consecuencias imprevisibles.